Todo niño nace con determinados dones naturales que ayudarán en unos casos o dificultarán en otros su crecimiento y felicidad. De lo que no hay duda es que los niños que crecen en hogares en los que se transmite seguridad y se da confianza y amor tendrán más facilidad para ser felices. Uno de los rasgos principales de una persona feliz radica en la seguridad en sí misma. Pero ¿por qué es importante dar seguridad emocional en las personas? Descúbrelo en este nuevo capítulo de la serie ¿Cuál es tu identidad? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su podcast Corazones Abiertos. Con ustedes, Xochitl Varillas, Flora Trujillo y Reina León. Bueno, pues bienvenidos, les invitamos a escuchar todo el podcast. Va a estar muy interesante y hoy hablaremos sobre unos dones que Dios nos regala cuando nacemos, que son la empatía, la identificación y el amor. Y también hablaremos de 3 clases de reacciones emocionales que bloquean nuestra capacidad de empatizar, que es la hostilidad, la culpabilidad y el temor. Bueno, comencemos con lo que es la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía viene del griego empateia, el cual significa sentir dentro. Por tanto, se utiliza para referirse a la capacidad humana de sentir, compartir o percibir la experiencia subjetiva de otra persona. ¿Cómo percibimos los sentimientos de otras personas? Pues a través de sus movimientos faciales o a través de su tono de voz. Por ejemplo, si nosotros encontramos a una amiga o un amigo en nuestra iglesia y le preguntamos: hola Laura, hola Miguel, ¿cómo estás? Y esa persona pues frunce su cara, ¿no? Y ya tiene una voz así que bien. Y tú escuchas algo raro, como que ese bien no estuvo de todo bien. Tú percibes algo en él. Creo que toda persona tiene ese don de percibir. Cualquier persona, tanto un niño como un adulto, puede percibir eso. Pero ¿qué es la empatía? La empatía ya es no nada más percibirlo, sino ver que sucede algo. Y tú le preguntas: ¿bien? Bueno, pues más o menos. Y entonces tú preguntas: ¿qué sucede? ¿Pasa algo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Eso ya es empatía. ¿Por qué? Porque ya sentiste que algo andaba mal en esa persona y mostraste algún interés en ese sentimiento. Eso es la empatía. Porque ¿qué pasa con una persona que le pregunta y esa persona tú hubiese respondido bien? Y tú dices: ah, bueno, qué bueno. Y te das la vuelta y te vas. A lo mejor sentiste y viste algo, pero no te importó en lo más mínimo y te diste la vuelta. ¿Eso es empatía? No es empatía. Entonces, empatía es ponerse en los zapatos de aquella persona, ver que hay un problema, tratar de ver cuál es el problema, de analizarlo, de sentir lo que está sintiendo y luego de ayudar. Bueno, ¿por qué dice que es un don natural? Porque desde que somos niños tenemos empatía. Un bebé tal vez no puede hablar, pero puede sentirse amado, o puede ver la sonrisa de su madre, o puede percibir el sentimiento de amor de su mamá o de su papá. Entonces, desde que somos chiquititos, pues ya nacemos con eso de percibir. Si los bebés lloran, bueno, ya sabemos las mamás que es por alimento, ya sabemos que es porque tal vez tiene necesidad de que lo cambien de pañal, o porque tiene sed, o porque tiene sueño. Pero, ¿qué pasa con esos niños que lloran y no son atendidos? Bueno, ahí sienten los niños pues que no hay amor. Entonces, por eso, desde niños se va viendo lo que es la empatía. Como un ejemplo de eso, por ejemplo, a veces yo estoy molesta y ya mi hijo viene y me pregunta algo. Le contesto lo que le contestaría normalmente, pero con otro tono de voz. Y él se me queda y dice: ¿por qué me contestas así? O sea, ellos se dan cuenta pues que no eres la misma persona en ese momento. Sí. Y o sea, ahí es donde estás diciendo tú que de niños se dan cuenta cuando tú eres empática y cuando no. Y ellos reaccionan y de plano te lo dicen: oye, ¿por qué me estás hablando así?
Y sí, es cierto eso de que los niños se dan cuenta Claro, de todo. los niños perciben si estás enojada, si estás alegre, hasta si estás triste, hasta te pueden preguntar, mamá, ¿tienes algo? O ¿qué le pasa a mamá hoy, no? O a lo mejor no te lo preguntan, pero ellos se quedan con eso en la mente. Porque uno cuando trae problemas dice, ay, los niños no se dan cuenta que estoy peleando con mi marido, por ejemplo. Sí se dan cuenta. Pero claro que se dan cuenta, ¿no? Pero también ahí igual entra el cómo nosotros lo tratamos cuando ellos tienen una tristeza. Por ejemplo, yo sí me ha tocado decirle a mi hijo, no, es que o me siento mal, o estoy triste, o cosas así, viene él y me abraza, o me da un beso, o si le digo, hijo, es que estoy cansada, y me dice, acuéstate, mamá, me dice, o sea, eso es empatía. ajá, y ya, ¿de quién, o sea, de quién tomó ese ejemplo? Porque no ve a nadie más que a mamá y a papá, y obviamente Claro. que ellos se van formando desde ahí. Y de hecho que los niños son, o sea, los niños, por eso precisamente dice la escritura que el que es como niño dice entrará en el reino de los cielos, porque ellos son los más empáticos, pues, o sea, hay una edad en una niñez que ellos perciben el estado emocional de los papás, perciben cuando hay problemas, perciben cuando papá y mamá están enojados, hasta perciben también la situación. En general en una familia si hay problemas económicos ellos lo perciben también, o sea, ellos son los más empáticos y son así, o sea, tan natural, pues, así como dice Reina, acuéstate, eso es así tan natural, acuéstate, esto y el otro, y si es verdad, ellos lo perciben. Claro, mira, esto, ¿sabe con qué va? Con los grados de empatía, porque hay varios grados, hay 3 grados. Y él dice que aquí en una investigación que hice, que el grado de empatía depende en gran parte de la educación recibida de las personas en las primeras etapas de su vida. Para ubicarnos debemos saber que las personas con esta capacidad muy seguramente fueron en su niñez personas que no padecieron míseras afectivas, hijos de padres preocupados que han vivido un ambiente de aceptación y comprensión. O sea, como dices tú, los niños nacen con empatía, pero se les puede quitar, sí. ¿Sí? ¿Y de dónde la aprenden? De los padres, como decías. Del entorno familiar, más Así que es. nada. Entonces, ¿cómo hay que tener la empatía? Pues en el grado más alto. Porque todos podemos distinguir que una persona está triste o está alegre. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer ante esos sentimientos que vemos? Primero, bueno, lo que yo digo es enseñarle a los niños a ser empáticos. ¿Cómo le enseñamos? Pues siendo nosotros, porque no hay mejor clase que nuestros ejemplos. Por ejemplo, algo de empatía. Ahorita vieron en las noticias lo que sucedió con el país de Haití, con un temblor. Fue Haití, ¿no? Entonces se dio un temblor, muchas personas perdieron sus casas, muchas personas perdieron familiares, muchos niños quedaron sin padres. Cuando tú ves eso en las noticias, si tú dices, ay, pobrecitos, ya. Entonces, como dice, ay, lo bueno que pasó en otro país y no aquí. Imagínate que un niño le escuche eso. En vez de decir, si el niño lo ve, le puede decir, mira, hijo, lo que pasó allá, pobre gente, mira lo que está sufriendo. Nosotros estamos muy lejos para poder hacer algo, pero podemos orar por ellos. Así es. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a orar por los niños que están sufriendo, por la gente que se quedó sin hogar. ¿Qué mejor ayuda que ponerlo en manos del Señor? Y yo al menos cuando vi la noticia me sentí triste por ellos. Al despertarte y ver eso, o lo que está pasando ahorita en Afganistán, o sea, tantas cosas que pasan en el mundo y no podemos hacer como si nada pasara, ¿no? Pero creo que también eso de el que de plano digan que te vale, es como que las redes sociales que te lo hacen ver tan cercano y que ya no, o sea, no sientes la emoción pues en ese instante. Podrás ver las imágenes como morbo, porque muchas personas ven todas esas desgracias como morbo, pero el que esté tan lejos y esté nada más en una red social hace que la persona vaya perdiendo esa empatía, como que lo ven ya pues, Pero yo digo, ¿puede una persona cristiana no ser empática? Yo creo que no. Yo siento que como cristianos No debería. No debería. Un verdadero cristiano es algo que debe de tener la empatía. O sea, en nuestra propia iglesia, por muy pequeña que sea nuestra iglesia, siempre hay gente con problemas. Sí. Siempre hay gente.
o no nada más problemas, con alegría. Si mi hermano en Cristo se siente alegre, yo debo de gozarme con él. Y yo debo no decir, ya. Por ejemplo, me dice, por ejemplo, un hermano de la iglesia me dice, acabo de comprar mi carro, y yo le digo, ¿a poco ya? Por eso estás haciendo fiesta, o sea, ya, un carro. En vez de mostrar y decir, oye, qué bueno, me da gusto, ¿no? A ver cuándo lo estrenamos, qué bueno, ¿no? O sea, mostrarme alegre con lo que él se alegra. Así y si está pasando por un problema, también ver la manera de ponerme en lo que decimos, ser empático y ponerme en los zapatos de él y tratar de hacer algo. Pero para hacer eso igual tenemos que saber escuchar, porque para la empatía hay que saber escuchar, porque muchas veces ni siquiera terminamos de que ellos dejen de hablar, o sea, no dejamos que ellos terminen de hablar, perdón, y ya va a pasar, ya no te preocupes, vamos a orar ahorita sí, en vez de que ellos realmente nos cuenten todo lo que está pasando. Dejar que se desahoguen, más que nada eso es la empatía. La empatía, que es escuchar, dar el tiempo, prestar eso, o sea, no prestar, sino dar ese tiempo a la persona. Creo que más que estarle diciendo o tratar de componer su problema, la otra persona valora que tú tuviste el tiempo necesario de escuchar su problema. Y muchas veces ha pasado aquí cuando vienen a consejería, cuando vienen hacia consejería, hablan y se desahogan y se desnudan, pues, o sea, su alma o lo que traen, lo que traen. Y ya al final, pues ya se les dice realmente poco, porque cuando ellos están hablando, se están desahogando, y en cierta manera cuando hacen algunas preguntas uno le contesta, pero ellos siguen hablando, y al final dice, ay, gracias, porque me voy tranquila, y a veces decimos, pues si no le dijimos nada. O sea, pero era lo que necesitaba, ¿no? Sí, era lo que necesitaba, claro. Que cuando le leemos porciones de la palabra en la escritura, por sí solo ya la palabra en la escritura como que les dio la respuesta, les dio lo que necesitaban, la luz de lo que tenían que hacer. Pero más que nada la empatía es eso, dar el tiempo, el de escuchar. No, la gente muchas veces no necesita que le demos sermones o que le estemos dando, o sea, así consejos, o sea, tú tienes que hacer esto. No, muchas veces necesita eso, el escuchar, pues, el desahogar, eso. Así es. Bueno, ¿por qué es importante la empatía? Bueno, la empatía nos ayuda a tener relaciones con personas, o sea, a crear más amistades. Si tú eres más empático, las personas saben que tú estás ahí para escuchar, que tú sabes que pueden contar contigo, que eres un amigo realmente. Pero hay que medir también hasta dónde llega la empatía. La empatía es ponerse en los zapatos de otro, pero saber que no son tus zapatos, sino son los de otras personas. Yo me pongo en tu lugar, yo comprendo y puedo apoyarte hasta donde... O decir, o sea, me puedo imaginar, ¿no? O sea, me puedo imaginar cómo te sientes y yo me imagino cómo me sentiría yo, o sea, me sentiría igual que tú, ¿no? Esa es la empatía, o sea, sí, estás... Sí, pero lo que yo me refiero es no llevar esa carga de la otra persona como si fuera nuestra, porque de por sí ya traemos problemas y nos sumamos los problemas de los otros, también eso no es saludable para una persona. No es saludable, pero en cierta manera a veces es inevitable, o sea, ciertamente sí es verdad lo que tú dices, sí es verdad, o sea, escuchamos a la persona, tiene problemas, es empático, pero también tenemos que aprender a nosotros descargarnos de las cargas de otro, y no porque sea malo, sino aprender a dejarlo en Dios, o sea, en una oración, o sea, Señor, ayúdala, Señor, o sea, ¿en qué manera vamos a descargarnos nosotros de lo que escuchamos, de los problemas de otros? Así, ser empático, el orar por ellos es una manera también de empatía, el orar por ellos, descargarnos y decirlo, te entrego la carga, o sea, de esta persona porque realmente me quedé cargada por su problema, o sea, realmente me quedé preocupada, realmente, o sea, sentí pues, pero no puedo yo estar cargando eso si no te lo entrego, y que tú seas pues con ella en sus necesidades o con las personas así. Así es. Y ya por terminar con el punto de empatía y pasar al otro, nada más que pongamos atención a nuestros niños para enseñarle
de la empatía con los demás, empática. con otros niños, porque ya ves que ahorita los niños, por ejemplo, especial, porque se podría decir, llegan a las escuelas normales, no tienen una escuela especial, entonces muchos niños le hacen, pues, o trabajan el bullying, entonces hacer a nuestros niños empáticos con las otras personas. Y si nosotros no lo hacemos ya como adultos, porque no nos lo enseñaron, también como cristianos debemos de tratar de comprender. Sí. A los niños hay que irle enseñando. Ciertamente los niños nacen con cierta, vamos a decirlo así, pureza de corazón, nacen con cierta inocencia, pero al ir creciendo, al ir evolucionando, pues el entorno familiar, los patrones y todo eso va haciendo que se vaya endureciendo uno o al ver cosas que ellos van aprendiendo. Entonces, como dice Xoch, es un trabajo de casa de ir enseñando a los hijos, y sobre todo porque la escritura lo dice, más que nada remarcarle eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser empáticos porque Dios lo dice, que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿no? Así es, y que siempre lo que salga de nuestra boca se acompañe con el ejemplo, porque no podemos decirle a nuestro hijo, trata de incluir a tu amigo que está enfermo de tu salón, y luego ven pasar a una persona gordita o cosas así, y le pide, ves a esa mujer cómo se puso bien gorda y que no sé qué, y lo escucha, o sea, y ya no dice, pues bueno, te hago caso o no te hago caso, o sea, siempre con el ejemplo y cuidar mucho lo que sale de nuestra boca, porque eso se queda grabado para ellos, y cuando te lo sacan te quedas así para ti que no se había dado cuenta, pero sí se dan cuenta. Y también dependiendo del sentido, porque muchas veces el sentido con que se haga, muchas veces no se hace con un sentido de lastimar, pero pues ellos lo toman así como un hecho, pues lo toman. Pero sí, hay que enseñarlos a ser empáticos, porque igual en la niñez, los niños, hay una etapa donde pasan una etapa de egoísmo, que no quieren prestar nada, que no quieren prestar juguetes, que no quieren invitar, o sea, pero ni a uno, pues a veces que les dan, ya tiene que entrar uno en el chantaje, yo te la compré, bueno, ya te lo dan, no, pero irle enseñando, no, tienes que compartir, o sea, tienes que aprender a compartir, tienes que aprender a no ser egoísta, tienes que aprender, bueno, irlos allí y que interioricen en su corazón esa parte, pues es muy importante. La verdad que con empatía podemos tardar 1 hora, pero tenemos que pasar al otro punto. Vamos al otro punto, que es identificación. La identificación. Así es. Dice que el don de la identificación surge del poder empatizar, pero también también se une con recordar. La palabra identificación expresa idea de dos cosas que son lo mismo. Empáticamente percibimos los sentimientos de otra persona. Esos sentimientos nos recuerdan sentimientos propios experimentados en alguna ocasión. Al momento nos sentimos como la otra persona, lo que estábamos hablando, pero tenemos sentimientos similares frente al mismo tipo de situación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que empáticamente escucho lo que me estás contando y todo, pero a lo mejor yo ya lo viví, ya tuve esa experiencia y me sentí identificado contigo. Ahorita sí ya puedo decir que ya pasé por tu dolor, ya pasé por lo que tú sufriste, y tal vez a mí no me dieron una palabra de aliento en ese momento que yo estaba transitando por ese punto, pero como yo ya lo viví, yo te puedo decir, ahorita sí, literalmente me puedo poner en tus zapatos y darte un consejo, porque yo ya lo viví, ya pasé, así es, porque cuando nos identificamos con otra persona, subconscientemente nos proyectamos en sus sentimientos, y por un momento sentimos que somos aquella persona, o nos transportamos nuevamente a lo que nosotros vivimos, que ya habíamos sufrido esa experiencia. Estos sentimientos de sentir lo mismo, agregado a la importancia especial que le damos a esa persona, deja un recuerdo en la memoria que la convierte en un factor influyente en nuestros pensamientos y sentimientos. Dicho en otras palabras, la identificación contribuye a ser nuestros los atributos de otros. O sea, ya te estuve escuchando todo,
y me sentí realmente, como venía diciendo, me sentí muy identificada por lo que yo ya pasé, y ya lo hacemos nuestro, y ya realmente al momento de darle una palabra es porque ya realmente sé cómo se siente y lo que esa palabra va a hacer que ella se calme o que ella tenga paz. Por ejemplo, yo vi investigando unos videos que decían, las personas somos diferentes, somos muy diferentes, pero al final de cuentas somos parecidos. Si tú dices, bueno, es que ella es de otro país, o por ejemplo, vamos a poner ejemplo en la iglesia cristiana, me encuentro con una persona y la veo así, no la conozco bien, he platicado con ella y digo, ay, no, ella es muy diferente, mira, ella se viste más extravagante o se viste más sencilla, es muy diferente a mí. Pero si yo me pongo a platicar con ella y empezamos a platicar sobre nuestra vida y me dice algunas cosas y yo digo, bueno, al final de cuentas no somos tan diferentes, hemos pasado por lo mismo, a lo mejor tenemos problemas con nuestros maridos, o tenemos problemas con nuestros hijos, o tenemos problemas en el trabajo y nos sentimos ya identificadas y me doy cuenta, no es tan diferente a mí, somos la misma persona y tenemos los mismos problemas y podemos apoyarnos entre nosotras mismas. Yo me siento identificada con ella, pero es a través de la plática, a través de las relaciones que uno puede ver eso. Sí, porque de esa persona, si tú piensas que por la manera en que son, o sea, como que ya traen pues su identidad de lo que hablamos, o sea, es una manera de ser lo que son. A veces pensamos que no han pasado por nada difícil en su vida, o sea, que no han pasado pues pruebas, y ya como dices, Xochitl, cuando hablas con ellas y dices, no, pues sí, realmente sí, pues, o sea, hay un común entre cuando hablas con las personas y dices, no, me identifico con ella porque ambas hemos pasado tales cosas igual, que yo las pasé en diferentes tiempos, de diferente manera, y lo percibí, lo pasé de diferente manera, aunque ella también, pero en fin, es el mismo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene TDA, entonces una vez me encontró una amiga y vi que su niño padecía o hacía lo mismo. Cuando nos pusimos a platicar sobre lo mismo, dijimos, oye, ¿y tú haces esto? Sí. ¿Y tu niño hace el otro? Sí. ¿Y tú qué haces? Entonces ya me sentí identificada con ella porque teníamos el mismo problema y hubo más comunicación entre nosotros porque ya nos apoyábamos en decir, bueno, podemos hacer esto, podemos llevarle con tal doctor, podemos llevarlo con ciertas terapias. Entonces te sientes identificada con las mismas personas porque pasan los mismos problemas. Así es. Y en cierta manera te sentiste como apoyada o como que hay alguien que ándale, que te platicar. así es, que puedes preguntarle y ya no se te va a quedar viendo raro porque obviamente otra persona es Pero si se lo platico a otra persona va a decir, ay no, porque lo tienes malcriado, ay, es que no lo sabes educar, ay, de eso es pura tontería. Pero ya una persona que está viviendo lo mismo que tú, ya entiende y ya te lo que sientes, estás pasando, ándale, que te reconforta que otra persona. O muchas veces puedes tener empatía con las personas cuando tienen ese tipo pues de problemas, pero ahí está la diferencia. La empatía es que puedes decir, no, pues, o sea, trato de ponerme en tus zapatos y no me imagino que ha de ser un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, tu hijo que tiene TDA, me quiero imaginar cómo es, pero bueno, no lo estoy viviendo, pero me imagino, ¿no? Que ha de ser un poco difícil, suponiendo. Esa es la empatía. Esa es la empatía. Entonces, te identificas cuando ya tú igual has vivido este problema. Si tuvieras un hijo que tuviera un problema. Ya te puedes, aparte de que tienes empatía, te identificas. Así es. Te identificas. Y eso es lo más importante. Sí, porque dice que penetra en nosotros todas las vivencias de la otra persona y hace que la hagamos nuestras. Y eso es lo que se trata, la identificación. Bueno, el otro punto, el amor. Vamos a ver el amor, que es el que, ahora sí que el amor es el que une, ¿no? Esos dos puntos. El amor es el punto de unión de la empatía y de la identificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor te hace que tú seas empático, el amor te hace que cuando tú estés identificada, no solamente te identifiques, seas empático, sino que vayas más allá de hacer las cosas por la otra persona. O sea, que realmente
cuando vamos a ayudar a una persona, el amor es el que nos mueve en ese punto. Dice, el amor es una emoción que da sentido y propósito constructivo a las relaciones interpersonales. ¿Y por qué el amor es el más importante? Por la fuente de donde viene, Dios. Hace rato tú me preguntabas, Soch, que si Jesús fue empático. Que si Jesús fue empático, si lo podía poner como ejemplo de que Jesús mostraba empatía. Claro que sí, fue el más empático de todos. ¿Por qué? Porque le platicaba eso, sí, él fue empático porque él en su humanidad tenía empatía de nosotros, de los seres humanos, de su creación. ¿Por qué? Porque Dios es 100% Dios, Jesús, es 100% Dios y es 100% hombre. Y como hombre en su humanidad, él nos puede entender. Por eso cuando leemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús perdonaba, cuando le llevaron a la mujer adúltera, y él tuvo esa empatía, él tuvo ese amor hacia esa persona porque le entendía la razón y por qué el ser humano cae en pecado, por qué el ser humano falla. Entonces, en esa humanidad de él nos podía entender. Y Dios el Padre, fue empático con toda su humanidad y con todos nosotros, con su creación, con el hombre, sí. Y una forma en que él mostró la empatía con su creación para entrar otra vez en esa reconciliación fue el mismo Señor Jesucristo, en la muerte en la cruz. O sea, Dios mostró ese amor, esa empatía al mandar a su Hijo para morir en la cruz y pagar nuestros pecados y darnos vida eterna. Entonces, la mayor muestra de amor que nosotros podemos tener es Dios. Por eso es que el punto que deseamos aquí, que une a estas dos cosas de la empatía, es el amor. Y quiero leer en 1 Corintios 8, 1, que dice: en cuanto a los sacrificados de los siglos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso es que en este punto el amor va a edificar, porque ya tú estás siendo empático con la persona, ya te sientes identificada, pero no te quedas ahí, sino trata de edificar la vida de la otra persona, trata de ayudarla. Ajá, está mostrando amor, porque no nada más es siente empatía y no nada más dice, no, sí, yo sí me siento identificada con ella porque yo pasé por lo mismo, pero nada más. El amor te lleva a ser como la acción, es la acción, es el verbo, por eso el amor es el verbo activo, el que acciona. Entonces el amor te lleva a ayudar a esa persona a salir de donde está. ¿En qué tenemos empatía, identificación con las personas, por ejemplo, que tú dices, no, yo me identifico con ella porque yo antes de conocer a Cristo era así, o pasé esto, pasé el otro? Entonces yo la voy a ayudar a salir de ahí, yo le voy a compartir la palabra, yo voy a llevar esa alma a Cristo, hasta que salga de ese hoyo, de esa oscuridad. Y creo que no hay manera mejor de demostrar el amor que tratar de salvar un alma. Exactamente, así es. O por ejemplo, ¿cómo mostramos el amor junto con la empatía y la identificación? Por ejemplo, cuando sabemos que, al menos yo ya que pasé por una pérdida, no de un ser humano, de un ser querido, perdón, pasé una pérdida. Cuando yo escucho que otras personas están pasando la misma situación que yo pasé, o que tienen una pérdida, o sea, yo puedo entender ese sentimiento, lo puedo entender. Y quizás no conozca a la otra persona o no la conozca en vivo, pero puedo tener empatía y me puedo identificar con ellos. ¿Y dónde va mi amor? El orar por ellos, aunque no los conozca. Yo oro por ellos porque, Señor, ayúdalos, porque yo sé, yo entiendo los dos que están pasando, o sea, yo lo sé, yo lo he vivido y realmente sientes que esa oración sale desde muy adentro porque tú ya lo pasaste. Entonces el amor te lleva a orar por las tales personas, ¿no? Aunque no los conozcas, pero tú dices, Señor, ayúdalos a sacar, ayúdalos a superar esto, ayúdalos en esto, en lo otro. Fortalece. Ajá. También cuando un problema matrimonial, te duele cuando un matrimonio se está rompiendo, cuando un matrimonio se está deshaciendo, o sea, y si tú pasaste por problemas también de ese tipo, te duele porque tú dices, no está bien, pues, o sea, no está bien que el enemigo vaya a romper ese matrimonio. Te identificas y ¿dónde va el amor?
orar, el ayudar, el de aconsejarle, decir, ¿sabes qué? Busquen ayuda, busquen consejería, o sea, no dejarlo ahí nada más. Para allá va el amor. Así es. Bueno, vamos con los otros 3 puntos, que es más o menos lo contrario a los 3 primeros que vimos. Es. Bueno, la hostilidad. La hostilidad es lo contrario de empatía. Es cuando una persona prácticamente no le da el sentimiento de comprender a la otra persona. Dice que aquí lo que investigué, que la hostilidad es una emoción relacionada con la ira y el resentimiento. Se trata de una actitud provocativa y abusiva hacia otra persona, generalmente sin motivo alguno, que puede llegar a rencor y la violencia en situaciones puntuales. Por ejemplo, yo siento que un ejemplo claro de hostilidad es la persecución de los cristianos, la persecución de los judíos. ¿Por qué? Porque no le echaban la culpa, por ejemplo, cuando los cristianos fueron perseguidos por Nerón, que ellos supuestamente habían provocado el incendio de la ciudad. De Roma. Así es. Entonces, toda la culpa era para ellos sin que tuvieran nada de culpa, pero buscaron culpable y se fueron contra un grupo. Y entonces, si tú le dices a ese grupo, si tú dices, por ejemplo, ahí fue el emperador, dijo, no, ellos son los culpables, la gente siente que es culpable y empieza a sentir hostilidad, no empiezan a ver si fueron realmente ellos o si tienen algo de bueno, sino que ya empiezan a sembrar rencor y odio en su corazón y lo empiezan a ver malo. Entonces ya no dejan en su corazón un espacio para la empatía y se van contra ellos, contra todo, hasta matarlos y no sé, tanto hicieron con los cristianos. O sea, rechazarlo, pues había una hostilidad contra ellos, pues. Lo mismo fue con los judíos. Los judíos vivían en su ciudad, trabajaban, y yo creo que eran personas que a lo mejor no se metían, como cualquier otra personas con diferentes nacionalidades, no. En cambio alguien dijo, no, los judíos son los culpables de que la raza no mejore. Y entonces toda la gente pensó eso, ellos son los culpables. ¿Y qué hicieron con los judíos? Todos sabemos qué pasó con ellos. Y nadie tuvo sentimiento en esas personas, porque no puedo creer, tú dices ahorita, tú los ves los videos y dices, oye, tanto que sufrieron, pobrecitos. Pero en ese momento la gente no tenía ese sentimiento, vio cómo los estaban matando y no sintieron nada por ellos en eso. Sí, y puede ser increíble cómo el ser humano puede llegar a ser tan hostil, o sea, ya no ser empático. Porque, o sea, me estás hablando de lo que pasó con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Holocausto judío, donde murieron 6 millones de judíos. Y tú puedes ver cómo creció el odio, ¿sí? Cómo hubo tal hostilidad hacia los judíos que tú veías cómo había, o sea, antes de que Hitler metiera ese pensamiento a los de su nación, a los alemanes, eran vecinos, judíos y alemanes eran vecinos. Y por ejemplo, hay una familia judía que salvó la vida, ese doctor salvó la vida de su vecino generaciones, pues, o sea, salvó la vida de ese doctor. Y ese doctor a veces ni les cobraba, porque pues a veces no tenían dinero, y les asistía, o sea, era amigo de la familia, así como el que tenía el judío que era panadero, como el judío que tenía la librería, hasta a veces regalaba libros, o sea, pero cómo fue llegar a tal el odio, a llegar a esa hostilidad, que cuando se le empezaron a meter esos pensamientos, cómo odiaron al vecino. Tú dices, pero si les salvó la vida, o sea, ¿cómo eran amigos, eran amigos juntos. Exactamente, y de repente cambió, o sea, fue algo tan hostil y tan triste que no se pusieron a ver, oye, o sea, tú puedes decir otra cosa, pero pues yo he visto que él es bueno, o sea, no hay nada de malo. Y es que ya cuando empieza la hostilidad, si tú no acabas con ella, va creciendo hasta que llena completamente tu corazón. Sí. Así es, no tenía como criterio propio esa persona. Es que si se dan cuenta, desde que ese hombre se dedicó a estar hablando y hablando, eso se fue quedando grabado en su cabeza, en su subconsciente, y ya era el pan de cada día que se levantaban y los judíos. Y iban los judíos, y o sea, se le quedó tanto en el subconsciente que dijo, oye, si es verdad. Sí, son malos, ya hasta lo veían como cucarachas, como ratas, o sea,
cuando convivían en fiestas, cuando convivían en muchas reuniones sociales, y de pronto tú lo ves como cucarachas, ¿no? O sea, hasta ahí. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en casa. La hostilidad, como el ejemplo de nuestros hijos, ¿no? Sí, mira, cuando yo investigaba sobre este tema, puse hostilidad en Google, ¿no? Hostilidad cristiana, así busco, ¿no? Algo referido al cristiano. Encontré bastante explicación y bastante tema especial. Cristianos en un mundo hostil, viviendo una vida hostil. Decía, bueno, entonces quiere decir que realmente estamos en una etapa, en una época donde la gente ya no se pone a ver en los sentimientos de las otras personas. A nadie le importa lo que está pasando. No sé si se dan cuenta que antes tú salías a la puerta de tu casa y conocías al vecino, al de al lado, al de enfrente. Sí. Y ahorita ya hay generaciones que dicen, ¿quién vive al lado? ¿Quién sabe? ¿Quién vive enfrente? ¿Quién sabe? Ya no te interesa lo que los otros pasen o lo que están sintiendo. Ves a una viejita tratando de cruzar la calle y a lo mejor ya ni siquiera te acercas a ayudarla. Ves a una mujer embarazada en un camión, ya no sientes nada y tú vas sentado y ni siquiera le das el lugar. Entonces, ¿por qué vivimos en un mundo hostil? Porque a nadie le importan los sentimientos de las demás personas. Ya la empatía, por eso el hecho de enseñar a los niños a crear empatía. De hecho, el presidente de Francia habló con varios neurólogos, con varios personas de psicología y especialistas para meterle a los niños desde kinder a aprender a ser empáticos. Porque ya la gente, y más como decía Reina, con las redes sociales y todo que nos van metiendo en la idea, lo vemos como algo más, un video, hay un accidente de carro, hay un papá que le pegaba a un niño, ya no nos cansa. Más allá en Europa, que ya ni hijos quieren tener en algunos países de Europa, ¿no? O sea, se está perdiendo todo eso, se está perdiendo una empatía. Y sí, es grande realmente, y es importante ese tema que lo veamos, realmente no lo podemos profundizar ahorita por el tiempo. Ajá. Pero a lo mejor en otra charla ya lo hablamos mucho más, ¿no? Así es. Entonces, decía ya para terminar este punto de la hostilidad, en casa, ¿no? Que nosotros volvemos ejemplo en cuanto a nuestros hijos, por la manera de contestar, en la manera de cómo, yo me recordaba lo que dijiste, Reina, al principio de cuando uno está molesta le contestas como siempre le contestas a tu hijo, pero cuando estás molesta ya sale otro tono de voz, ya sale otra actitud. Y yo, por ejemplo, así me he dado cuenta de que a veces cuando tengo alguna diferencia en voz con mi esposo o algo, y parece ser que en ese momento viene Chenito, mi hijo, el más chico, y yo le contesto así enojada. Entonces, como a la tercera vez me dice, ¿por qué siempre que te enojo con mi papá, tú te enojas conmigo? O sea, y yo como que ya aterricé y dije, sí, es verdad. O sea, no es porque uno le quiera contestar así, sino porque ya hay una hostilidad, ¿no? O sea, porque ya hay un roce o algo y te tiene así enojada. Pero transmitimos esa hostilidad a nuestros hijos, y ahí en esas pequeñas cosas es donde tenemos de trabajar el vivir diario, el común diario. Bueno, el otro punto es el de culpabilidad. A ver, Reina. Pues aquí nos dice que cuando una persona se siente culpable, está ocupada sintiéndose mal respecto a sí misma. Sus sentimientos de mortificación y remordimiento le impiden ser sensible a los sentimientos de otros. Vemos que está acompañado con la hostilidad. La culpabilidad hace que nos censuremos a nosotros mismos. La culpabilidad nos lleva a castigarnos tanto como desearíamos castigar a otros. Como decíamos, la hostilidad dice, eres malo, la hostilidad, pero la culpabilidad dice, yo soy malo, no puedes quererme porque soy malo, me odio a mí mismo. Ambos sentimientos contribuyen a una inseguridad emocional. Cada uno de ellos contradice el elemento del autoconcepto. ¿Y cómo podemos manejar este sentimiento de culpabilidad? Tenemos que analizar la situación que estamos viviendo, tenemos que darnos un tiempo para darnos la perspectiva y ver cómo podemos ser más objetivos, que no tenemos que quedarnos en la culpabilidad, porque si no, no vamos a poder ayudar a otras personas, porque te vas a quedar estancado ahí, porque a lo mejor no, es que yo sí lo hice y ya no le puedo decir nada porque ya la regué yo, no
O yo no puedo ayudarlo, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo beneficiarlo si yo no puedo? Ajá, si ni yo mismo me puedo ayudar o asistir, que voy a dándole consejo a otra persona. O sea, no es quedarse ahí y que no tratemos de evitarlo, que aceptemos nuestra conducta y nos responsabilicemos de ella. O sea, me siento culpable, sí, pero ¿qué voy a hacer para quitarme esa culpabilidad? No, pues realmente darla a conocer, o que alguien la vea y me diga, o reciba algún consejo para que me pueda ayudar a salir de eso, porque si no, nosotros mismos somos nuestros propios jueces y somos los que nos estamos hundiendo por nuestra propia mente, porque el lidiar con nuestra propia mente a veces es peor que lidiar con una persona que esté al lado, porque nuestra propia mente a veces nos hunde. Es la que más te acusa. Ajá, así es. Es el que hace ese papel de acusar, ¿no? De condenar también. Así es, y por la mente sentirse culpable y estar lidiando con tu mente, hay veces que pierdes hasta la tranquilidad, la paz, la calma. A veces hay personas que no pueden ni reconciliar el sueño por tanto que la mente nos acusa y nos lleva a eso, a sentirnos mal, pero en todos los ámbitos que estemos pasando en ese momento. Así es. Y acompañando igual va aquí, el último tema que vamos a ver es el temor. O sea, el temor es el que te bloquea, el temor es el que te paraliza realmente la mente. El temor hace que tú no des ese paso para ser empático, hace que no des ese paso, aunque te identifiques, aunque por adentro, cuando una persona es temerosa, es insegura de sí misma, aunque por adentro tú te puedas ser empático con la persona, te puedas identificar y todo eso, pero si viene la hostilidad y viene la culpa, viene el temor y dice, o sea, tienes un temor a abrirte también, a identificarte con la otra persona, el temor a poderle decir, oye, yo también estoy pasando eso, pero el temor no ha permitido que esa persona salga de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces se sienten culpables o muchas veces piensan que lo que le pasó era porque se lo merecía, que lo que le pasó fue por su culpa, entonces que no tiene solución y ahí están enfrascados en ese temor. Entonces, de todas estas 3 puntos negativos es lo que tenemos que salir adelante. O sea, ciertamente muchas veces en muchas etapas de nuestra vida vamos a llegar quizás a ser hostiles, pero hay que superarlo. Vamos a sentir culpabilidad, sí. Vamos a tener temor, sí. Pero ¿cómo lo vamos a superar? Con el amor. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que Él es amor, ¿sí? Que Él es amor y por lo tanto Él me va a ayudar a salir de donde estoy, de la oscuridad, para poder ver la luz, de salir de este temor de hablar, porque muchas personas, aunque vienen al cristianismo, no tienen toda esa libertad. ¿Por qué? Porque están temerosas de contar lo que le pasó, les da pena, les da vergüenza sacar, hay un temor en ellas ¿de qué? De ser juzgados, de ser criticados o de ser condenados. Entonces, muchas veces podemos ver a las personas que están bien, aparentemente que sean cristianas, pero por adentro están viviendo, vamos a decirlo así, un infierno, ¿no? Por ese temor. Ajá, en la iglesia debemos entablar relaciones, convivencias y tratar de no nada más llegar a la iglesia, sentarnos, escuchar la explicación e irnos y ya. Hay que buscar esos momentos de relacionarnos con las demás personas, porque no sabemos por lo que está pasando esa persona y cómo podemos ayudar o cómo podemos empatizar con ellos, cómo podemos demostrar el amor, cómo solamente a través de relaciones, porque la única manera es la convivencia en la que podemos saber, no hay otra manera. Pero también el enseñarles a que todos esos sentimientos a veces vienen del enemigo, que es el que menos quiere que externemos todos nuestros sentimientos, porque es el que hace que nos estanquemos y nos alejemos. Porque si nosotros sentimos culpabilidad, si nosotros sentimos temor, si nosotros sentimos apatía o cosas así, y no lo sacamos o no pedimos auxilio o ayuda o oren por mí, o sea, eso mismo nos va apagando y nos hace que nos apartemos. Pero también tenemos que enseñarnos a que se nos quite la pena de decir, ¿sabes qué? Si estoy pasando por algo mal,
no estoy pasando por un momento bueno en mi vida y necesito que me ayuden, necesito que me oren por mí, necesito que vengan a visitarme o que me echen porras, porque la verdad el camino del cristianismo no es fácil. O a veces queremos nada más con nuestra oración, que sí es correcto con nuestra oración, pero que otras personas nos ayuden a orar, nos hace sentir mejor. Así porque es. sabemos que no estamos solos. Y como iglesia, pues somos un pueblo y somos unidos. O sea, somos un miembro, o sea, somos un cuerpo y todos somos miembros y entre todos juntos hacemos la función. Y es como tú decías, el que mi hermano vea en mí una persona en quien confiar, una persona que pueda abrirse y me pueda contar lo que él esté pasando, sin saber que yo lo voy a juzgar, sin saber que yo voy a ir y voy a contarle a media congregación lo que está pasando, porque así suele suceder que alguna persona viene y se abre contigo y luego eres medio chismosito y vas y le cuentas a medio... Y hasta aumentas o ya cambia la otra persona que va a sentir que la traicionaste. Así es, y esa persona le va a decir a muchas personas más que, mejor, ¿sabes qué? Guárdatelo todo porque no te van a ayudar, en vez de ayudarte te perjudican o cosas así. Y tenemos que ver eso, tenemos que ser empáticos con todas las personas de la iglesia. Y sobre todo, como dice, amor, demostrar el amor. Sí, y ya para terminar quiero leer esta cita bíblica que dice en Colosenses 2.15, dice: Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Esa es la versión Pueblo de Dios para todo. Y la versión 60 dice: y despojando a los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esta es una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos temerosos al hablar, el que nos sentimos culpables, el que estemos hostiles por adentro con nosotros mismos, muchas veces con nosotros mismos, no es muchas veces con las personas, sino con nosotros mismos, y no queremos hablar y decir lo que nos pasó, pero esto es algo muy importante. Cuando nosotros venimos a Cristo, es muy importante el hablar, el decir, el confesarnos, como dice la Escritura, unos con otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos y decimos, haz de cuenta que estamos exhibiendo todo aquello que nos ha amargado, que nos ha dolido, lo estamos exhibiendo. Y como se ha dicho otra vez, el diablo no está sordo, escucha. Y cuando nosotros hablamos y decimos todo aquello que está dentro de nosotros en la oscuridad y lo sacamos a la luz y lo confesamos delante de Dios y lo confesamos con un hermano que sabemos que nos va a ayudar a salir, haz de cuenta que estás exhibiendo públicamente al enemigo y ya no tiene más potestad sobre ti y ya no tiene más autoridad en tu vida sobre esos problemas, esos asuntos, ¿sí? Y ya para terminar, pues no, sería todo. Creo que se logró entender, logramos decir todo lo que traíamos. Bueno, pues esperemos que haya sido entendible y que sea de bendición para ustedes, y vamos a seguir con la serie. No olviden escuchar todos los podcasts si no los han escuchado, para que no se vayan perdiendo el sentido de la serie. Bueno, se despide de ustedes una servidora, Xochitl Varillas, Lore Trujillo y Reina León, y recordándoles que compartan con sus amistades, denle like, denle sus comentarios, que la verdad sí nos sirven de bendición, para que nos den ánimos de que sí están escuchando nuestros podcasts, que no estamos hablando solamente al aire. Muchas gracias a aquellas personas que comparten, a aquellas personas que comentan, y no lo dejen de hacer, que sea de bendición para todos ustedes. También me despido, Reina León, y hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.